una tesis sobre el concepto de trabajo en Lukács. Realizó investigaciones en el Instituto Lukács de Budapest. En 1989 recibió el premio Lukács y es autor de algunos de los siguientes textos, sus más recientes obras: Giovanni Gentili y la cultura siciliana, del año 90, El otro occidente, del año 2000, y la obra Tecnécrates, del año 2004. Ha publicado también numerosos artículos sobre Lukács, Bloch, Gramsci, Kerenyi, Croce, Heidegger. Ha traducido al italiano los ensayos de Dussel sobre Marx, y ha coeditado también, en el caso del autor que nos ocupa, a través de la editorial Herramienta. Colaboró en la edición de varios textos, entre ellos Testamento Político y otros escritos sobre política y filosofía. Y también ha colaborado en la revisión de la traducción y como editor del texto que presentamos ayer, la parte de la ontología del ser social, sobre la alienación y sobre el trabajo. Es integrante de la Sociedad Internacional Lukács, miembro de la revista Herramienta, y uno de sus últimos trabajos que ha hecho también con Miguel Veda es este que se llama La alienación, historia y actualidad. Bueno, sin más, le doy la palabra a Antonino Infranca. Te olvidaste el libro sobre trabajo en Lukács. Creo haberlo mencionado, pero no, sí. Mencionaste la disertación, no el libro. Ah, claro, bueno, el libro, después la disertación se hizo, el libro a través de Herramienta está Trabajo e Individuo Historia, el concepto de trabajo en Lukács. Agradezco José Gandarilla, me permite estar aquí con ustedes, volver a México por la segunda vez, esta vez como intelectual, no como turista. Agradezco la UNAM que me ofreció esta posibilidad. Agradezco a ustedes, espero que mi relación, se dice, sea interesante. Yo no soy húngaro, como se están dando cuenta, tampoco soy un hispanohablante, así que espero que mi castellano sea bastante claro para ustedes. Si no lo es, me paren, pido ayuda a los amigos presentes. La dialéctica en Lukács. Antes de todo, yo quisiera empezar con una distinción, con una clarificación del significado de la palabra dialéctica, porque no existe una única forma de dialéctica, hay muchas. E Lukács utiliza non una sola forma di dialéctica, ma bastante formas de dialéctica. La palabra dialéctica viene del griego, como muchas de las palabras filosóficas, y seguramente tiene un origen de la palabra dialegein, que significa dia, in griego significa con o dos. Legein, pensar. Entonces, dialéctica podría ser la origen, significado originario, podría ser pensar con o pensar en dos. El verbo dialegein tiene una forma pasiva más interesante para nosotros, dialegestai, que significa pensar, ser pensado dos o ser pensado con. Ser pensado en dos, recuerdo que de dialegein viene diálogo, significa pensar y dialogar. Para dialogar, para pensar, el número mínimo de presentes es dos, ¿no? Pero piensen a qué significa ser pensado con. Significa rimandar al uso, a la utilización de categorías, de instrumentos, de órganos. En griego, no estaba hablando en español. Órgano, organoi, es instrumento. ¿De acuerdo? Hay otra posible origen de la palabra, interesantísima para quien estudia la totalidad, no muy
segura quanto la primera, però bastante interessante. Es il verbo dialectein. Dialectein è un verbo del trabajo campesino griego. Dialectein era el gesto que se hace cuando se corta el trigo, se reúne un gruppo di una gavilla, una gavilla, un gruppo di spighe, espigas, un gruppo di gavillas, espigas, se reúne con el brazo e se corta abajo con el drépanon, con la faz. Una guadaña. Una guadaña. Sí, una hoz. Una hoz, esattamente. Se corta, se agarra ese gavilla e se ata con un lectos. Lectos è una parola griega che è molto ampia, significa legame. ¿Me están entendiendo? ¿Es claro hasta ahora? ¿Está claro? Lectos era lo que usaban la mujer griega para agarrar dos panos, era la vestimenta, la tenían agarrada por esto. Es el lectos que Edipo saca a la madre Giocasta al cuerpo de la madre Giocasta que está colgado y se sega. ¿Sí? ¿Me entiendes? El lectos. Entonces el lectos es un legame que hace de una multitud una unidad. Construye la totalidad. Porque la espiga pasa a ser espiga pedazo de la gavilla. ¿Correcto? ¿Me entienden? Entonces, o dialegein dialegestai o dialectein. ¿Vieron cómo están, cuanto menos, el número, los instrumentos, el legame? Ayer Miguel citaba que, se me recuerdo bien, cada artista tiene una religión. El que tiene religión el que tiene ciencia y arte tiene una religión. Que tiene ciencia, cada artista que tiene, o cada scienziato que tiene ciencia o arte tiene una religión. Porque la religión es relegare, agarrar otra vez. No en el sentido que yo pienso que lo que quería decir Miguel Goethe no era que el cientista o l'artista piensa que la ciencia o l'arte sean como una religión, ma la ciencia y l'arte relegan. ¿Se puede decir relegan? Religan. Agarran y religan. Bueno, ustedes saben que la dialéctica es una manera, un método, como dice Lukács, de pensar entre una multitud, la unidad, pensar en diálogo con el otro, pensar con instrumentos. Hay una dialéctica en Aristóteles, hay una dialéctica en Platón, entre ideas y cosas. Una dialéctica en Aristóteles porque usa las categorías. E la dialettica è il metodo classico del pensamento, tipico del pensamento della filosofia classica alemana. Kant condena la dialéctica trascendental porque va más allá de lo sensible, del empírico, ¿no? Fichte, Schelling, Hegel hicieron de la dialéctica una ciencia prácticamente. En particular la dialéctica se desarrolló al máximo nivel, yo pienso, con Hegel, pero por la verdad la estructura teoretica de la dialéctica hegeliana estaba ya nel sistema dell'idealismo trascendental de Schelling, ¿correcto?
los alemanes hicieron de la dialéctica y de la filosofía dialéctica, junto con otra ciencia, perdón, con una arte, un instrumento de hegemonía sobre el pensamiento europeo. No pienso que Hegel pensase que fuera de Europa había pensamiento. Pensamiento europeo, junto con la música, ¿correcto? La música sinfónica alemana, ¿cómo se dice? Hegemonizó la cultura artística europea, no solo musical, pero también de todas las formas de arte. El problema de los alemanes era que tienen un idioma particularmente difícil de ser cantado. Él es profesor de literatura alemana, lo sabe mejor que yo. Así que la música lírica se quedó en la mano de los italianos, de nosotros, particular de muy pocos italianos, 2, 3. Al contrario, los alemanes desarrollaron toda una cultura increíble, hegemónica nella cultura europea. Schelling toccava, Hegel no. Ora hay una manera de, una armonía, se llama giro armónico, que permite de utilizar 2 o 3 notas in consecución, permite de utilizarla y permite de tocar 2 notas de la armonía anterior, tocar 2 notas y después la tercera es una nota de un tono superior. Es como si fuera un andamiento a espirales que sube. Yo pienso, todavía no hice estudios particulares, que la idea del superamiento, ¿cómo se dice? Superación. De la superación que está en la dialéctica hegeliana viene de la música, de la estructura musical. Vale a decir que los dos instrumentos que los alemanes utilizaron para hegemonizar la cultura europea del siglo XIX están unidos, tienen estructura teórica similar a la raíz. Cuando hablo de hegemonía, para entendernos, hablo de algo como hacen los norteamericanos o los estadounidenses con el resto del mundo. Veo algunos con jeans. Todos escuchamos música anglófona, en la mayoría de los casos proviene de Estados Unidos. Todos vamos al cine a ver, o la televisión nos impone películas estadounidenses. Esta es hegemonía. Los franceses lo hicieron en el siglo XVIII con la enciclopedia. Los alemanes en el siglo XIX con la música y la filosofía. Los estadounidenses en el siglo XX con la moda, la comida, Coca-Cola, hamburguesa, el cine, la música. ¿Me entienden? ¿Qué entiendo con hegemonía? Entonces es importante ver cuál es la estructura fundamental para entender cómo se puede hegemonizar una cultura. Todo esto era solo para empezar, porque en las palabras, me enseña mi grande concittadino, Vico, en las palabras hay el sentido de las cosas. Tenemos que hacer un trabajo geológico de estratificación de significados para entender qué es dialéctica, para entender el sentido de la palabra, para hacer filosofía, para pensar. Pensar con palabras, dialegein. Es interesantísimo que en griego la palabra logos significa al mismo tiempo pensamiento, palabra, cosa indicada por el pensamiento, espíritu, ma in particular significa relación. La dialéctica è una forma de relación. Como había dicho, mínimo 2. La dialéctica hegeliana tiene 3 momentos. Como dice Gentile, el tercer momento no se entiende qué es, el devenir, porque Hegel no lo explica, pero hay. Se puede entender, me ayude Miguel, como Übergang, pasaje.
es un Bewegung, un movimiento, el devenir hegeliano. Por eso estaba hablando mucho del sentido de la palabra dialéctica, porque pienso que ustedes están más o menos acostumbrados con el pensamiento marxista y ya sienten en el fondo del discurso una forma de oposición entre proletariado y capitalistas, ¿no? Esta es la dialéctica fichtiana, la dialéctica idealista, decía Lukács en el joven Hegel, la dialéctica del idealismo subjetivo, que es la dialéctica de Platón. Hay después el idealismo objetivo, la dialéctica de Hegel, que es en tres momentos. Hay una superación de la oposición y un tercer momento, un divenir. La dialéctica hegeliana es un momento positivo, un momento negativo. El tercero es el momento de la negación del negativo, que no significa la restauración del primer momento, ma su superación con un pasaje faustiano. Aquí al lado tengo el traductor del Fausto de Goethe al español, un pasaje faustiano, un divenir dentro del negativo, del mefistofélico, ¿no? Que ayuda, está con Fausto, hacia ganarse el paraíso, el mundo mejor. Y vamos al problema de Historia y Conciencia de Clase, una obra que fue repudiada por el mismo Lukács, ¿no? Rechazada nel 67, nella prefazione a una colección de escritos donde estaba también Historia y Conciencia de Clase. Lukács dice que esta obra no es una obra correcta porque falta de una análisis genética, yo diría ontológica, del trabajo. Falta el momento en el cual el trabajo se pone como la forma originaria de cualquier otra forma de praxis. Y permite el pasaje, estoy hablando con el Lukács de la ontología, permite el pasaje del ser orgánico al ser social. Ayer, por eso lo reproché, ayer recordó que en mi libro sobre el trabajo hay un capítulo donde yo, como pienso cualquier de nosotros, honesto y serio, investigador de filósofos, no toma en serio el filósofo objeto de su estudio, sino termina para pegarse con él una distancia crítica. Crisis en griego es ruptura y distancia. Una distancia crítica es necesaria, así que no se toma en serio. Si Lukács dice que Historia y Conciencia de Clase no vale nada, algo vale, automáticamente, ¿no? Así que yo no tomo totalmente en serio la crítica, la autocrítica que Lukács hace de Historia y Conciencia de Clase. Como decía ayer, recordaba ayer José, en Historia y Conciencia de Clase aparece una fenomenología del trabajo en la forma más desarrollada que tenía en aquel momento, vale decir Taylorismo, el libro de 1923. El Taylorismo aparece al final del siglo XIX, en los años 90 del siglo XIX, y se desarrolla muchísimo con un instrumento fundamental, el cronómetro. Se recuerdan, empiezan las Olimpiadas modernas, 1896, y aparece al mismo tiempo, gleichzeitig, aparece el Taylorismo. Sin cronómetro, el Taylorismo no podía existir, porque solo el cronómetro permite una objetivación del gesto de trabajo. Si no, era una subjetivación. El tipo que controlaba el trabajo decía si era el tempo justo, correcto del gesto de trabajo. Estábamos todavía en la esclavitud. Con el cronómetro pasamos al Taylorismo. Sin esta fenomenología del trabajo no podía, después en la ontología, trabajar sobre la sustancia humana,
que se forma con el trabajo. La aparición, el proceso de humanización que aparece con un momento, con un salto, diría yo, con un término del positivismo darwiniano, aparece esa nueva forma de ser que es el ser humano. Pero, esto José no lo dijo, hay otro paralelismo entre esta relación entre fenomenología y ontología que Lukács hace, tal vez más allá de su misma conciencia de hacerlo, es un dado que se puede ver en sus obras. Hay un paralelo, la misma cosa hizo Hegel con fenomenología del espíritu y ciencia de la lógica. La lógica hegeliana es una ontología. Por supuesto que para Hegel la ontología tiene que ser lógica. ¿Por qué? La ontología, el estudio del ser de las cosas, para Hegel, era el pensar las cosas. Hegel, en este caso, piensa como un griego. Logos, es la misma cosa. Cosa, mismo sentido. De cosa pensada es pensar. ¿Estamos de acuerdo? E Lukács, non sé quanto consapevolmente, si può dire, con conciencia, conscientemente, repite el mismo esquema. Entonces, si tomo esta perspectiva de interpretación de la autocrítica de Lukács, ¿es correcta? No, va más allá. En una carta a Ernest Fischer del 1970, el año antes de morir, Lukács dice que en realidad Histórico Senza Clase está dentro de su pensamiento y no es tan mala como escribió en la autocrítica del 67. 3 años después, cuando ya había prácticamente terminado la ontología, tal vez, yo pienso, tenía un marco más claro de su desarrollo intelectual. Entonces, en la autocrítica, Lukács dice que la obra no vale mucho, pero no lo tomamos en serio. Reconoce, eso sí, que Histórico Senza Clase creó una situación filosófica, como decían los alumnos de la escuela de Budapest. Porque muchísimos marxistas se acercaron al marxismo después de haber leído Histórico Senza Clase. Él mismo reconoce que el fenómeno de la alienación y de la reificación está bien descrito en Histórico Senza Clase. Eso lo reconoce. Él trabaja solo el fenómeno del taylorismo, no trabaja el fenómeno del fordismo. Dice unas cosas, yo lo estoy poniendo ahora en relación con mi conterráneo, Antonio Gramsci, que en americanismo y fordismo desarrolla un discurso más amplio sobre justamente el americanismo, sería el fordismo, como forma de civilización. Lukács no llega a este nivel. En este caso, Lukács es muy poco weberiano. En este caso. Porque Gramsci reconoce que lo que pasa dentro de la fábrica pasa también afuera. Todo el ser humano dentro de los Estados Unidos en aquel momento, después en el mundo así llamado desarrollado, es calculable. Se puede calcular. Tanto que se puede calcular cuánto espárragos se comen, ¿no? Espárragos se comen. Estoy pensando a braccio di ferro, al fumetto. ¿Cómo? La lata del tipo que se comía, ¿no? Era fuerte. Esa es una publicidad que empezó. Popeye, que volvió a ser una forma estética, una forma de hegemonización estética, artística, diría. Porque los Estados Unidos producen ese tipo de arte. Los alemanes se hegemonizaban con la nona sinfonía de Beethoven y los estadounidenses con Popeye.
Cada uno utiliza lo que tiene. Lo que puede. Lo que puede, ¿no? Nada de mal. Hasta cuando sabemos de lo que estamos hablando, de lo que está, cuál es el objeto de nuestra reflexión. Y después la calculabilidad. Ayer recordaba que Henry Ford calculaba cuántos salarios necesitaba un obrero de la Ford para comprarse el T5 que él producía. Cálculo significa medida, ¿correcto? Significa relación entre calidad y cantidad, me enseña Hegel. ¿Se puede calcular sin medir? ¿Se puede medir sin instrumentos de medición? El Fordismo como otras formas de hegemonización, se agarran al tiempo. El problema que tienen es la medida del tiempo. Ustedes saben que un gran político gobernó solo por 6 meses, pero todavía todos lo recordamos. Dio la orden de medir los meridianos terrestres. Maximilien Robespierre, que tuvo el problema de medir el tiempo y medir el espacio. Fue el que encargó a algunos cientistas franceses de medir el meridiano terrestre para encontrar la medida, el metro, en griego metro y medida, para utilizarlos, ¿no? Como instrumento, para construir instrumentos de pensamiento, ¿no? Y entonces Lukács no entra, volvimos a Históricos en clase, que el tiempo está pasando, yo digo 50 minutos, ¿correcto? Y pasaron 25, la mitad. Entonces, Históricos en clase, Lukács piensa al Fordismo solo como un enemigo, bueno, también Gramsci, por supuesto, pero non ve nel Fordismo una forma di civilizzazione. Lukács è un aristócrata, nel sentido spiritual, e diría casi económico. Está bastante distante de las cosas empíricas, a pesar que la tiene en un sentido, como decía ayer Miguel, increíble. Pero Miguel al almuerzo ricordava che Lukács è un tipo distraidissimo. Se iba in pigiama alla clase, se non sapeva che era un sueldo. Non sapeva come ritirare los sueldos nella caja de la Academia Húngara de las Ciencias. Sabía que existían las cosas empíricas, pero non sapeva che era. Non trabajó nunca como salariado, non tuvo problemas de mamentar un nene. Era un filósofo muy filosófico. Bueno, también Hegel, se imagina, un día andaba en una plaza que llovía, puso el pie nella lama, nel barro, se salió el zapato y continuó andando. Non si dio cuenta che era sin zapato. Era come Socrate che parava nel medio della agorà e si ponía a pensar, se distraía. El otro elemento que él critica mucho, que Lukács critica mucho en Históricos senza clase, es la falta de una dialéctica de la naturaleza. Ese es un elemento sobre el cual podemos pensar mucho. Yo no estoy totalmente convencido que la naturaleza tenga una dialéctica. Lo confieso. Confieso que estoy más con Históricos senza clase que con la ontología. Puede ser que yo la pienso así. Espero que en el debate alguien me corrija, me diga que estoy equivocado. Así vengo también en México para aprender. Yo pienso que la manera que tenemos nosotros hombres de reflejar en nuestro pensamiento el movimiento de la naturaleza es dialéctico. No es la naturaleza que es dialéctica. La naturaleza pienso que es casual. Pero nosotros tenemos la necesidad, como decía Kant, de poner dentro esquemas que van más allá del empírico, poner en orden
nuestras percepciones de la naturaleza y construimos un reflejo, porque nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra mente va hacia las cosas para reproducir cómo se mueven. Estoy citando Tommaso de Aquino, no estoy citando Lukács. El primero a hablar del reflejo fue, por supuesto, Platón, con las cosas que reflejían las ideas, Aristóteles, y por esto que Tommaso habla de un modo mentis ad entis, de la mente al ente empírico, ¿no? Por eso pienso que Engels estaba un poco equivocado, pero se equivocó no a decir que la dialéctica está en la naturaleza, que está en la cabeza. Lukács utilizó la dialéctica, en particular, como él mismo dice, la dialéctica hegeliana. Se recuerda la frase famosa, la ortodoxia del marxismo es la dialéctica, el método dialéctico hegeliano. La usa contra el revisionismo de los austríacos, como decía ayer, todo lo que está de mal del marxismo viene de Bernstein, contra Bernstein, Hadler, estos, que eran más pegados al positivismo, a un determinismo. El capitalismo caía como la pera madura del árbol. Solo paciencia, algo tenía que pasar. El mismo Lukács reconoce que en el marxismo hubo mucho revisionismo, se apoyó a esto, mucha diferencia hacia la dialéctica, por la manera en la cual Marx describió su relación con Hegel. Fue una metáfora la que utilizó Marx, y fue mal entendida porque la metáfora es un convite a la inteligencia del otro. Se usa la metáfora para convidar al otro a pensar a la misma manera, gleichzeitig. Estoy citando Postone, ¿no? Pobrecito se equivocó leyendo en alemán, gleichzeitig, que al mismo modo, con gleichzeitig, que al mismo tiempo. Y construyó todo un discurso sobre esta confusión que él pega de Hegel. La confusión no la hizo Hegel, la hizo Postone. Construye toda una crítica a Lukács sobre palafitas. Se inventó una cosa, pero puede ser que algunas veces el invento sea provechoso, ¿no? Los argentinos viven de esto. Me permite. Yo quiero andar directamente, voy más adelante de la introducción, de la crítica, la prefazione, entrar nell'ensayo fundamental de Historia y Conciencia de Clase, donde Lukács habla de la dialéctica, significa el primero, que es el marxismo ortodosso. Como ayer recordaba justamente Miguel, nella seconda edición de Historia y Conciencia de Clase. La primera, nella Táctica Ética, no hablaba tan difusamente de la dialéctica. Bueno, Lukács utiliza la dialéctica nel sentido del pasaje, Übergang, pasaje, corretto? Passa un pasaje de un concepto al otro, donde il secondo puede ser opposto al primero. El capitalismo está opuesto al proletariado, ma la superación de esta oposición necesita de una disvelación. Develación. Develación en griego es aletheia, que significa verità. Se va a descubrir la verità.
Lo dice el mismo Lukács cuando dice que la dialéctica es un proceso constante de un fluido pasar de una determinación a la otra. Es ininterrumpido, ininterrumpida superación de las contradicciones. E cita Engels. Así que no pueden decir que en Historia de Coscienza de Clase Lukács es totalmente anti-engelsiano. Es contra la dialéctica de la naturaleza de Engels, pero es a favor de la dialéctica de Engels. ¿Me entienden? Que en la verdad es la reproposición de la dialéctica hegeliana. ¿Qué significa que el tercer momento es la verdad? Tomamos el ejemplo clásico de todo el marxismo. El capitalismo está en oposición al marxismo, al proletariado. ¿Cómo el proletariado puede desarrollarse hacia la superación del capitalismo? Se queda el proletariado, el proletario, l'obrero, se queda, se permane nella situación de trabajar para comprarse el T5 es tanto alienado de su propia humanidad que nunca va más adelante. Para ir más adelante de esta situación, de esta condición social y económica en la cual se encuentra trabajar y vivir, tiene que saber qué es ser humano, tener una vida llena de sentidos. ¿Me entienden? Utilicé la palabra sentido, que tiene la misma significación en italiano, senso. ¿Qué es sentido? ¿Es solo significado? No, es también una dirección de movimiento, ir más allá. ¿Más allá de qué? De la apariencia, para llegar a la esencia del problema, ¿no? ¿Cuál es la esencia del trabajo reificado del taylorismo? Es el trabajo humano, ¿correcto? Más allá de la reificación hay la humanidad. Yo siempre digo que dos películas pueden ayudar para entender el trabajo en Lukács. Ahora es Tempos modernos de Chaplin, ¿no? ¿Se recuerdan? Él termina dentro la máquina, non solo è parte della macchina, è totalmente meccanizzato quando come, quando reproduce su vida con la comida, ¿no? Ma pasa a viajar dentro la máquina, un pedazo de la máquina. Pero cuando hay la huelga, por acaso agarra una bandera roja y le van todos atrás. Y después el film habla de sentimientos, por supuesto que Chaplin no era un sociólogo, así que hace el filme que quiere hacer, una obra maestra, fundamental. La nona sinfonía, la pietà, como decíamos ayer, cosa increíble. Y habla de la humanidad, del sentimiento de amor con una chica, de una vida llena de sentidos. Pero tiene que ir más allá de la máquina, pasar de la apariencia a la esencia. Ma puede ir sin saber dónde ir. Eso es la hegemonía. Impedimentos, obstáculos a la sabiduría verdadera, a la sabiduría de las cosas. ¿No? ¿Estás de acuerdo? No la sabiduría de las ideas, como decía Platón, ma la sabiduría de las cosas, como decía Aristóteles, donde el concepto, el logos, está dentro de las cosas. Así que todos los hombres, a pesar, como decía Aristóteles, esto Aristóteles, que era griego, no lo podía decir, lo digo yo, a pesar de la raza, del sexo, de la edad, del color de la piel, ahora viene Aristóteles, van hacia el saber. Oi antropoi parafiusis giginentai ton sophon. Todos los hombres, por naturaleza, van hacia el saber. Marx,
esa frase de Aristóteles la tenía bien presente. Es una frase que hace distinción, porque hay pensadores que no la toman en serio, pueden construir sistemas ideológicos alienantes, o pensadores como Lukács que piensan en esto y utilizan a Aristóteles como estructura fundamental del pensamiento, como hizo Hegel, que yo hablé de pasaje, de movimiento, Bewegung, una dialéctica del espacio, non solo del tiempo. La dialéctica de Hegel no es solo una dialéctica del tiempo, ma también una dialéctica del espacio, del movimiento. Tenemos que ir de la apariencia hacia la esencia. Tenemos que saber la dirección. Ahora hago un juego teórico, Miguel. No estoy haciendo filología alemana. En alemán, dirección es Rechnung. Sacamos la N, la próxima es un pizarrón, ¿no? Como hace Richter. Sacamos la N, ponemos una T y tenemos Richtung, justicia. Es un juego, no sé si está correcto filológicamente, pienso que no. Pero justicia. El sentido de la justicia griega era, justicia es el saber, el ser de las cosas. Esa es la dirección que tenemos que mantener. Es el pasaje de la apariencia de lo que somos, en nuestra piel, nuestro color, nuestro sexo, nuestra edad, nuestra condición social, hacia el justo, correcto manera de ser humano, por supuesto. Y yo pienso que esta es la esencia de la dialéctica de Lukács. Este divenir es un divenir revolucionario, porque tenemos un eje central, que es el ser, y le damos vuelta. Ahora digo una cosa que no soy seguro, pero cuanto menos otro mi conterráneo la utilizó mucho esta palabra, revolución. Estoy hablando de Galileo Galilei, uno de los italianos más famosos, ¿no? Hablo de los buenos italianos, no de Toni Negri. Revolución, Galileo lo sabe, era un físico, ¿no? Un astrofísico prácticamente. Revolución es un movimiento alrededor de un eje. Es un término de la astronomía, revolución. Después se lo pegaron los franceses, los cientistas que Robespierre mandaba a medir el meridiano terrestre, ¿no? E inventaron ese sentido. Hay siempre un movimiento. El revolucionario necesita tener un eje, el ser humano, donde las apariencias se vuelven para encontrar una esencia. Lo miran, este movimiento, ¿cómo lo diría lo llamaría un músico? Giro armónico. Se repite siempre con una nota superior, para ir más allá, para superar lo que tenemos enfrente. Dentro del libro de Historia y Conciencia de Clase, me falta un minuto, dentro de Historia y Conciencia de Clase, yo pienso que Lukács, esta que estoy diciendo no es una interpretación, es literal, pero no es una tomada en serio, es más constringir el filósofo a decir más que él mismo estaba consciente de escribir. No es forzar el texto, leer más allá de lo que están en las líneas de un texto. Me convidaron a un seminario sobre la actualidad de Historia y Conciencia de Clase. ¿Actualidad qué es? ¿Vamos a hacer la revolución? Sí, yo vengo. ¿Dónde? Para mí, actualidad es leer un texto como si fuera un clásico,
Historia de Coscienza y Clase es un clásico de la filosofía del Novecento, ¿no? Es un clásico, no se lee como hacían, se lee como hacía Tommaso con Aristóteles, línea por línea. Hacía más allá. Se aprendía para... Era como hacer, como hacen los atletas. Ir para atrás, tomar la rincorsa, se dice. Tomar carrera. Tomar carrera para dar un salto más allá. Por eso convido a ustedes a leer Historia y Conciencia de Clase como un clásico, llenísimos de enseñamientos, de estímulos, de sugestiones, a pesar de lo que pensaba el mismo autor 50 años, 40 años después que lo escribió. No tomarlo en serio. Es un gran libro. Claro que hay puntos que se decaden, como un proceso de la física nuclear. El carbonio decade, ¿no? Pierde cosas, pero sirve siempre para medir. Por ejemplo, tomando la metáfora del carbón. Por eso yo me encuentro ahora a las 45 minutos, no tengo más, 4 minutos más. Esto entiendo cuando Lukács me escribe que la ortodoxia del marxismo es el método. Es la manera de pensar, no la manera de levantar banderas, como hacía Carlitos, ¿no? Bueno, Carlitos es un actor, cineasta, un artista, hace lo que quiere. El método es retomar los argumentos, ponerlos en un diálogo entre ellos, utilizarlos como categorías, instrumentos, ponerlos en moto, en movimiento, pasar, la cita de antes, de una determinación a la otra, porque son determinaciones, no son determinatezas. Ahora no lo sé cómo se hace en castellano. No, son Bestimmungen, no Bestimmtheiten. Sí, determinantes, no determinaciones. Determinantes, Determinantes y no determinaciones. sí. Determinantes, no, determinaciones. Ungen en alemán, Bestimmung. Ung en alemán significa acción, como decía ayer, si estaban. B es una completa... No, vuelve pasivo a la acción. Sí, Como que... Stimme vos, Ujú. ¿no? Sí, y voto también. Y voto también. Voto. Ujú. Voz es voto. Significa, esta palabra yo la entiendo así en alemán, corrígeme, que cada uno de nosotros tiene una voz que lo determina, le da el tipo de ser. Se imagina el pobre Luis XVI, que tenía una voz que toma la palabra, se rompió en aquel momento el micrófono, toma la palabra en frente de 1000 rappresentantes de la nación francesa, que se lo llevó nella stalla, ¿cómo se dice? Nella tablos, donde están los caballos. El establo. En el establo, lo reunió en el establo, toma la palabra en frente de 1000 representantes, de la cual 630 serán contra de él, seguramente, y le habla con esta voz. ¿Qué está aconteciendo? Está empezando la revolución. Porque el eje no hay, no se manifiesta este eje. Es nada, es un tipo que no tiene voz para hablar. Es totalmente pasivo, ve. Esto es para mí el método del marxismo. Entender las cosas en el fondo del significado de las cosas. Por esto Marx tenía en tan consideración Vico, que le decía que la filosofía es filología de las palabras y filología del logos, del pensamiento. Estoy convencido que no convencí a nadie, así que ahora me agriden y me matan. ¿Quién me defiende, Miguel? Normalmente suscito polémicas, pero agradezco por la atención. Tiene esta doble raíz de la aristocracia, o triple raíz de la aristocracia, de la burguesía y también de lo que sería el legado socialista.
Y entonces esta obra, como ya se ha referido, pues es una combinación de distintas perspectivas y su puesta en actualidad en función de los problemas del contexto histórico en el que fue elaborada. Entonces es una obra que tiene un valor en general para el pensamiento, para la historia del pensamiento. Entonces, bueno, en primer lugar celebro que haya estos eventos, digo, aparte de todos los de derechos humanos, políticas públicas, transparencia, rendición de cuentas, evaluación de la calidad de nuestra democracia, etc. Y nos suena tan falso este discurso de la democracia en México, precisamente porque hay algo de fondo que no queda, que no se satisface con el discurso de la democracia. Y eso de fondo, que tiene que ver más con la reforma energética, con la entrega de los recursos naturales, con el avance potente de la neocolonización de nuestro espacio nacional, pues tiene que ver con los temas que tocó Lukács, y no con Sartori y Norberto Bobbio. No, digo, hay que mencionar a los italianos, a Robert Dahl, y a Huntington, ¿no? y la cultura cívica de Almond y Verba, etcétera, ¿no? Pues sí, es que estamos entrampados en la lógica de las instituciones y en la lógica de la democracia, precisamente por los temas que llaman la atención de Lukács. Y entonces por eso felicito a los organizadores y les agradezco infinitamente que me hayan considerado para participar en este evento, especialmente, bueno, a Pepe Gandarilla, a Elvira y al seminario en general, que pues ya me estoy haciendo un invitado muy común, ¿no? Espero que no corriente, pero muy común, sí. Yo creo que el pensamiento de Lukács sí ha de poder ser leído como algo más allá de un mero capítulo de la historia del marxismo. No estaría bien que se quedara como fiesta patronal de Xochimilco y le tiramos cohetes y festejamos, qué bueno que haya habido esto, y entonces lo celebremos meramente dentro del marxismo, porque me parece que lo más peligroso de este tipo de lecturas es el dogmatismo, el rescate acrítico de una obra o de un pensamiento sin que, o sea, pasando por alto lo que pasó en la Unión Soviética, el estalinismo, el totalitarismo, la negación de los derechos humanos y el caso China, ¿sí?, que reivindica el comunismo, pero es el mejor de los capitalismos posibles, efectivamente. No hay sindicatos, no hay derechos humanos, producen de manera amplia, son la fábrica del mundo, y sin embargo siguen siendo gobernados por el Partido Comunista, ¿no? Esto nos debe de llamar al menos la atención para no hacer una lectura dogmática de esta obra de Lukács. Entonces, yo considero, al releer esta obra, que le preguntaba a Luis si se había reeditado en algún momento, y me parece que no, y entonces es difícil de conseguirla, que no se haga en las librerías de viejo, de los que los marxistas de los 60 y 70, que cuando se volvieron demócratas y neoliberales, pues vendieron todos sus libros o de plano los donaron. Y entonces empiezan a circular en las librerías de viejo pues a 10 pesos o a 15 pesos. El que es verdaderamente difícil de encontrar es uno de los textos, me parece a mí, de interpretación del joven Hegel más agudos en esto, en el hegelianismo, que es el joven Lukács, perdón, el joven Hegel, el joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista, ¿no? Es muy difícil de conseguir. Y créanme que es francamente un encuentro muy íntimo de Lukács con su conciencia hegeliana, que ha tenido que hacer un poquito al lado en la forma de expresión, precisamente en Historia y Conciencia de Clase, donde Marx es
No hay una sola crítica a Marx. Al pobre Engels ya ven que le cargan la pila siempre, sí critica a Engels, pero a Marx no, ni una sola observación crítica a Marx. Pero eso sí, a la hora de confrontar a Marx y a Hegel, efectivamente se va del lado de Marx y dice cosas que en el joven Hegel y la sociedad y los problemas de la sociedad capitalista tiene que replantear en su relectura de la fenomenología del espíritu. Entonces, bueno, me parece que en efecto el núcleo racional sigue siendo vigente, el de historia y conciencia de clase, y se puede convertir en una matriz generativa para hoy interpretar problemas acuciantes de nuestra, y aquí va el asunto, de nuestra vida política, ¿sí? Entonces me parece que es útil y vigente, y lo que quiero hacer yo es alguna sugerencia para interpretar la vida política cosificada del presente, para tratar de visualizar algunas de las vetas que nos pueden ayudar a repensar la acción política, ya no del proletariado como clase política, en ese sentido del siglo XX, pero sí en el sentido de la clase universal, que creo que es la inspiración de Lukács, ¿no? Como de alguna manera fue también la inspiración de Marx. Entonces, pretendo entonces adelantar algunos elementos. Yo sé que ya estamos cansadones, que está bien encerrado aquí y hace falta ver así como hacia afuera, y entonces seré más bien breve y conciso en mi planteamiento. Parto de lo que considero el núcleo de la historia y conciencia de clase, que es la problemática de la cosificación, que es tratada filosóficamente, ¿no? Antes hay algunos capítulos, unos ensayos previos sobre qué es el marxismo ortodoxo, la reivindicación de Rosa Luxemburgo, pero me parece que el núcleo es sobre precisamente la cosificación, y recupera a Marx. Tiene un enorme mérito leer filosóficamente El Capital de Marx y luego retroactivamente darse cuenta que él efectivamente no leyó los manuscritos del 44, los cuadernos de París, ¿no? Cuando redactó esta obra lo está haciendo sobre la base solo del Capital, ¿sí? Y de algunos textos alrededor del Capital. Entonces dice, y cito aquí a Lukács, Marx ha descrito así el fenómeno básico de la cosificación, y cita a Marx: el misterio de la forma mercancía consiste pues simplemente en que presentan los hombres los caracteres sociales de su propio trabajo como caracteres objetivos de los productos mismos del trabajo, y por lo tanto también la relación social de los productores al trabajo total como una relación social entre objetos que existen al margen de ellos, de los sujetos. Por obra de este quid pro quo, los productos del trabajo se convierten en mercancías, en cosas suprasensibles o sociales. Es pura y simplemente la determinada relación social entre los seres humanos mismos lo que asume entonces para ellos la forma fantasmagórica de una relación entre cosas. Es el lugar clásico, ustedes saben, en que Marx en El Capital define lo que sería el fetichismo, asociado evidentemente con la cosificación y la enajenación. Bueno, aquí, como sabemos, hay la distinción de tres momentos hegelianos sobre los cuales Marx va a trabajar básicamente en dos de ellos. Ustedes saben el clásico tema de la Entfremdung, o que se traduce a veces como enajenación o a veces como alienación. Es este momento en que se deposita algo que es de uno en otra instancia, ¿no? La enajenación de bienes, bueno, quiere decir la venta de bienes, ¿no? Tu casa ya no es tuya, es de quien te ha dado el dinero suficiente para vendérsela, ¿no? Normalmente es un banco y el pobre comprador pues se queda hipotecado de por vida, y luego por eso tiene que andar haciendo puntos en la academia para pagar la hipoteca. No hablo de mi caso personal. La Entfremdung, que es la enajenación, ¿se acuerdan de Marx, de los manuscritos del 44? Tiene 4 momentos la enajenación.
Y esto, bueno, da una enorme potencia interpretativa para el mundo del presente. El otro término es entoiserun. Y entoiserun es traducido normalmente como extrañamiento y también juega un lugar en Marx. No es sinónimo de enajenación. Es un momento en el cual uno se hace extraño a sí mismo. Es un poco una pequeña locura en que uno está haciendo cosas en un universo que no es el propio. Se hace uno extraño a sí mismo y abandona uno lo que Marx llama esencia humana, que bueno, por eso lo han acusado de esencialismo y por eso efectivamente lo meten en la metafísica tradicional occidental como clásica, ¿no? En la metafísica platónica, de hecho, que es muy la lectura liberal. Bueno, el otro término que juega en Hegel un papel muy importante es Äußerung, simplemente la exteriorización de uno mismo, ¿no? Y efectivamente para el Hegel de la fenomenología del espíritu, estos son momentos, digamos así, normales. No hay ningún problema moral con ellos. Es natural, en el sentido no de biología, sino en el sentido esencial, es natural que la conciencia, al devenir autoconciencia, pase por estos momentos de exteriorización, de extrañamiento y de retorno a sí, un retorno que ya no es el en sí original, sino un para sí, que es la síntesis de las múltiples conexiones o relaciones que ha tenido la conciencia en su largo devenir hasta hacerse autoconciencia. Bueno, esto que es fundamental en la fenomenología del espíritu de Hegel sí va a jugar, sí va a gravitar en la concepción lucasiana de la cosificación, porque si nos fijamos bien, la cosificación es un momento necesario de la autoconciencia, es decir, hay un primer nivel que es una interpretación kantiana de la cosificación, que es más o menos la que prevalece en los manuscritos del 44 y que la condena moralmente, que es la siguiente. Kant pensaba que las cosas tienen precio y los hombres no tienen precio. Los seres humanos, en vez de precio, tienen dignidad. Por eso es que no se debe de vender un ser humano, ¿no? ¿Y por qué no hay que explotar a los seres humanos, ¿no? A algunos seres humanos allá en la periferia del mundo, ¿no? Bueno, porque tienen dignidad. Esta es la respuesta kantiana. Entonces, cuando el hombre se cosifica, este acto es moralmente condenable, porque el hombre se hace cosa, ¿no? Y hoy, en la sociedad contemporánea, esto es algo de todos los días, pero ya en el plano de lo real del cuerpo, porque las cirugías estéticas realmente llevan la cosa al cuerpo, ya no el hombre a las cosas, sino la cosa al cuerpo, y son los implantes de la industria de las cirugías estéticas que está en boga, claro, no para todos, no para el proletariado, no para a lo mejor dentro de poco sí, con meses sin intereses y en el Buen Fin pueden estar en oferta, ¿no? Las cirugías estéticas, pero esto es dramático porque el ser humano mismo está perdiendo esta figura natural y se está subsumiendo en el modelo de belleza vigente, hegemónico, en el sentido efectivamente de la hegemonía gringa, y la cosificación llega a lo real del cuerpo, ¿no? Este es, digamos, el momento kantiano de la problematización de la cosificación y del fetichismo y de la enajenación, sí, pero hay un sutil deslizamiento hacia un momento hegeliano en el que efectivamente se asume que este proceso de externalización, extrañamiento y hacerte cosa es un proceso normal de la conciencia, porque es desde ahí que te ves tú mismo, desde afuera. Lo diabólico de esto es que cuando quieres ver eso no ves nada. Esto está en un parrafito, en un apartadito de la fenomenología del espíritu que se llama Fuerza y Entendimiento, y que es sublime, es potente, porque efectivamente ahí está la idea de la superación del dualismo platónico, en el sentido de que develamos las telarañas que no nos dejan ver la falsa conciencia, lo quitamos y vemos la verdad tal cual es, aletheia, la realidad real. Y resulta que en el despliegue del Hegel, de la fenomenología del espíritu del Hegel, esto no es así.
se quita el telón y el terror invade al sujeto porque no hay nada. Detrás del telón no hay nada. Tú eres la cosa. Tú eres la cosa. Pues está superando Hegel el dualismo platónico. Esto ha dado un montón de materia prima a la perspectiva gigekiana de la crítica de la ideología como falsa conciencia. Es muy potente este planteamiento porque si no hay verdad ahí que descubrir, pues no hay política de concientización a las masas estúpidas, que no se dan cuenta de que nosotros aquí en la universidad sí fabricamos la verdad y luego vamos en la praxis a convencerles de cuál es esa verdad y que se rebelen, ¿no? Que hagan revoluciones y esa es mi praxis, etc. No tiene nada que ver. Esto es más complicado. La pregunta es por qué no han hecho la revolución que se había prefigurado. Sí hay revoluciones, pero de otro tipo, que no estaban contempladas, ¿no? Esto nos debe llamar la atención en serio para replantear este concepto de la falsa conciencia, más en el sentido gigekiano, de que la fantasía es necesaria para poder vivir, para podernos hacernos ilusión de que realmente estamos haciendo algo importante en el mundo, aunque suene trágico. Bien, esto lleva entonces a que la alienación, extrañamiento y cosificación son manifestaciones del ser. O sea, la cosa que vemos ahí, material, ¿no? Es una cosa en tanto expresión de algo que no está ahí. Estrictamente, pues eso es la mercancía, ¿no? Lo que hace a la mercancía no está en un solo átomo de su valor de uso o de sus cualidades materiales, sino en la expectativa relacional, que la hace ser lo que es, en proceso y en flujo. Bueno, estos dos elementos están en la obra de Lukács y aquí me parece que es el horizonte desde el cual hay que recuperar esta obra y ponerla a jugar en la crítica de la política del presente. Dos elementos son básicos para esta recuperación. Primero, el sentido de totalidad. Totalidad. ¿Qué es la totalidad? No es todo. No, la totalidad no es todo. Es el horizonte de comprensión que articula todo. Es decir, la columna vertebral que como un imán, ¿no?, atrae en un ensamblaje complejo todos los fenómenos de la vida ordinaria como manifestaciones de una totalidad. Este es un concepto, una problematización central de esta obra, por supuesto que la recupera de Hegel y la recupera de Marx, y es esto un legado que no podemos despreciar con el pretexto de que es algo muy difícil, ¿sí? Claro, pues sí es difícil, pero eso es lo que, ese esfuerzo sí merece la pena en el presente, porque la política se ha hecho muy, muy enajenante, muy engañosa. Entonces, este primer elemento de la totalidad no hay que perderlo de vista y no hay que tener miedo al nombrecito. No es totalitarismo. Si tú reivindicas la totalidad, no por eso eres totalitario, no tiene nada que ver, ¿eh? Digo, nada más por si a alguien se le ocurre, este güey es totalitario, ¿no? El horizonte de comprensión, ¿sí? El horizonte de comprensión es ese. Y ese horizonte, fíjense, que es el capital, claro, pero el capital es otro nombre del trabajo, ¿eh? El capital es otro nombre del trabajo, ¿no? Así como el diablo es otro nombre de Dios, así el capital es otro nombre del trabajo, nada más que devenido su contrario a través de un proceso de poder. Y este segundo elemento, me encanta de esta obra de Lukács, que es el proceso relacional. O sea, las cosas en el capitalismo no están fijas, sino que son parte de un proceso relacional, y esto pues está en el capital, ¿no? El capital no es una cosa, sino una relación social, una relación entre personas, sí, pero además el capital es un proceso. Ajá. Entonces nunca puedes atrapar empíricamente al capital, ¿no? Es decir, cuando lo atrapaste dices, aquí está el capital. No, ese es dinero, güey. Aquí está el capital, no es un obrero, suéltalo, ¿no? Aquí está el capital. No, el capital es el proceso total de articulación de la vida misma. Y entonces se traduce también
en nuestros procesos vitales que adquieren esa forma. Por eso es tan difícil desprenderse de él por un acto revolucionario de voluntad, de la toma del Palacio de Invierno, de la toma del Palacio Nacional. No es tan fácil, porque es como si el sujeto se saliera de su propia piel y entonces empezar a respirar de otra manera, digámoslo así. Y no, el capital es un sistema, una forma total de vida. Y en consecuencia es un proceso que solamente con el pensamiento se puede captar, aunque se padece en la vida. Se padece en la vida. En el cuerpo se resiente, pero solamente se comprende en el nivel del pensamiento. Si tomamos estas dos grandes contribuciones de historia y conciencia de clase y las ponemos a jugar con otros dos problemáticas desarrolladas por otros marxistas, pero más o menos desconocidones, más o menos. O sea, no es la escuela de Frankfurt, no es así, no es la industria cultural de la industria cultural de Frankfurt, ¿verdad? Sino que son Pashukanis, Eugene Pashukanis, que nos pone una preguntita muy sencilla, pero bien difícil de reflexionar, y es la siguiente. A ver, ¿por qué la dominación de clase en el capitalismo no permanece como lo que es decir, la sujeción de una parte de la población a otra, ya como en el feudalismo, ¿no? ¿Por qué reviste la forma de una dominación estatal oficial? O lo que equivale a lo mismo, ¿por qué el aparato de coacción estatal no se constituye como el aparato privado de la clase dominante? Bueno, es que no visitó México, ¿verdad? Pero ¿por qué se separa de esta última, de la clase dominante, y reviste la forma de un aparato de poder público, impersonal, separado de la sociedad? O sea, ¿por qué aparece el Estado por allá, los políticos por allá, la sociedad civil por acá, la economía por acá, la política por acá? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Por la forma social, que es otra forma de decir por la forma valor, porque la sustancia de la forma valor está en la abstracción, en lo abstracto, pero es una abstracción que deviene real y efectiva y operante de manera cotidiana. Es un mundo de locos, efectivamente, cuando la soberanía la tiene el precio. Es un mundo de locos cuando la soberanía está en el universo abstracto del valor de cambio y no en el valor de uso, efectivamente. Y esta es la gran contribución de Son Rethel cuando denomina abstracciones reales a la forma precio, que es como la cúspide de la forma mercancía, y que llama abstracción real al capital. Pues bien, el Estado también es una abstracción real, pero justamente su sustancia vive de esa fragmentación propia de la forma valor. Y aquí tenemos entonces el fenómeno de la cosificación política como uno de los ejes articuladores de la ilusión democrática de nuestros días. Es decir, la ilusión de que los políticos, sean del partido que sea, es un poco el juego de mercado democrático, los votamos y ellos representan los intereses de la comunidad universal. La cosificación política y la política cosificada es la lógica de las instituciones que absorben la politicidad. Esto es parte del legado, por cierto, de Bolívar Echeverría, de la politicidad de los seres humanos, que es natural. Hay un valor de uso de la politicidad natural. Los seres humanos, al ser seres del lenguaje, podemos organizar nuestros asuntos en común. Pero resulta que, bajo las condiciones de la forma valor, tenemos que enajenarnos políticamente a nuestros representantes, y que ellos deciden, y que ellos racionalizan, y que ellos determinan cómo es que ha de regirse la vida en común. Bueno, esto no es así, porque la soberanía no la tienen ellos, sino que la tiene la propia sociedad. Y voy a terminar con esto. A menudo creemos que la sociedad es la población, pero en realidad el concepto moderno de sociedad tiene que ver con esta red de abstracciones reales, exactamente. Y esto es tremendo y es terrible, porque la sociedad se instaura en realidad como un orden simbólico y de imágenes que tiene el poder propio de someter a todos los seres humanos,
y que encuentra su mayor dramatismo cuando los seres humanos no encuentran su lugar en ese orden simbólico, cuando la población material no tiene un lugar adecuado en el orden simbólico. Es lo que está pasando a nivel global, porque tecnológicamente el capital ya no requiere tantos brazos, tanta fuerza, tiene trabajo acumulado en la tecnología, y efectivamente se instaura como un poder sobre los seres humanos que nos angustia, nos desespera en la vida cotidiana. Bien, para concluir entonces diré que la obra de Lukács nos puede armar de herramientas críticas para entender la diferencia entre el aparato de Estado y el proceso de la estatalidad, que no está separado de la economía o de la forma de producción y reproducción mercantil. Forma una unidad total y global, o sea, mundial. Si nosotros explotamos esa beta de análisis, podremos tener más herramientas para entender más fenómenos más complejos de nuestra contemporaneidad, de nuestra vida cotidiana. Bueno, muchas gracias. Bien, creo que disponemos...